Bueno, vamos ahí. Agradezco en primer lugar a la plataforma por el soterramiento de las vías de Langreo que estén hoy movilizándose otra vez delante de la Junta General e impulsando una iniciativa política para buscar soluciones. Quiero que miren esta foto de la estación de Sama Los Llerones, una estación finalizada en el año 2017 que nuestro grupo visitó hace ya durante esta legislatura y que yo creo que revela la situación de abandono que hay en el concello de Langreo y en relación al soterramiento. Imagínense, por un momento, que durante una década hubiese habido una cicatriz de unas obras que atravesasen la calle Uría de Oviedo. Durante una década, ¿no? Con promesas de que ya se estaba terminando, de que las obras iban a finalizar y que el proyecto fuese continuamente pospuesto. Imagínense que la estación de Atocha, en Madrid, después de estar finalizada, estuviese 5 años cerrada al público, como es el caso de esta estación. Bueno, yo creo que cuando ven eso, entenderán que suceden cosas en relación a este proyecto y en relación al concello de Langreo que no son normales y que, por lo tanto, justifican buena parte de esa movilización ciudadana y de esa necesidad de actuación política que se revela también en que haya una iniciativa multipartidista con muchísimos partidos que nos unimos a decir ya es hora de que se pongan fechas y se asuman compromisos. Hagamos esta cronología porque yo creo que es interesante, ¿no? La obra, entre 2002, se empieza hablando desde el año 90, ¿no? Pero entre 2002 y 2004 comienzan a firmarse los primeros convenios que hablaban del año 2006, se retrasa hasta que al final una encomienda de gestión se produce en el año 2007 para unas obras que iban a comenzar en el año 2009 al final, con un plazo de ejecución de 36 meses, 3 años. 2012 se esperaba que estas obras finalizasen, esta era la noticia de cuando empezaba el procedimiento. Lo que sucedía después, evidentemente, poco tenía que ver con eso. Año 2011, mediados de 2011, si en 2011 se tenían que terminar, solo se había ejecutado el 24% de la obra. Febrero de 2012 ya se hablaba de trasladarlo al 2013, ¿no? Se ponía que en 2013 podría llevarse a cabo. Hay que recordar que en ese año, a mediados de junio, llevaban ya las obras medio año paralizadas, estuvieron medio año paralizadas en el año 2012, hasta que en 2013 ya se pone un nuevo horizonte, ya hemos pasado 2012, hemos pasado 2013, y el 4 de junio ya se señalaba que las obras terminarían en el 2017. En 2017 se ponía de horizonte temporal para terminar las obras del soterramiento. El asunto llegaba a la Junta General, y la Junta General había también una iniciativa de los partidos políticos que estaban entonces, donde se exigía que el soterramiento se finalizase no más allá del año 2016, ¿no? No más allá de ese año de 2016. Bueno, evidentemente no sucede así. 2017 finaliza una pequeña parte de las obras, deja otra parte sin culminar. 28 de septiembre de 2017, nueva visita política, ahí el consejero Lastra, donde ya dicen el soterramiento de las vías de Langreo finalizará en marzo del año 2019. Hemos pasado una década, Tenemos una década y nos vamos al año 2019. Aquí ya se empezaba a hablar de los procesos de urbanización de la zona que siguen aún sin haber nada y que seguimos reivindicando. 2019, seguimos igual, en 28 de septiembre del 2018, se retrasa por un nuevo trámite que vuelve a retrasar la obra, esto es eterno. Ya los periódicos en 2021 hacían hasta bromas, ¿no? Hablaban de que la obra había costado más que hacer el canal de Suez, ¿no? Nuestra gran fuerza de ingeniería hacía que tardásemos más en terminar las obras en Langreo que en hacer el canal de Suez. 9 de noviembre del 2021, ya hemos pasado casi otra legislatura, se hablaba de que las obras serían a finales de 2022, lo decía el consejero en esta Junta General, que situaba en el año 2022 esta financiación de las obras, 9 de noviembre de 2021, y hoy, ya hace poco, el 16 de febrero, se habla de que se espera que estén concluidas en el año 2023, que es cuando, si no, tenemos que devolver las subvenciones europeas, los fondos europeos, en ese sentido, ¿no? Y, bueno, ya hemos superado el canal de Suez, ya estamos en 12 años de obra, ¿no? Y durante este proceso sí que ha habido como un hilo de dignidad, donde ha habido
movilización ciudadana empujando para la realización de la obra. En todo este proceso, en paralelo, ¿no? Esta es la otra historia, la historia de la sociedad civil. 2012, vecinos de Langreo muestran su disgusto por el retraso del tratamiento de las obras. Había movilización. La plataforma por el soterramiento venía a esta Junta General en el año 2014 para impulsar una iniciativa que evidentemente no se cumplió. 2017, 1.500 personas se manifestaban contra la herida en Langreo. 2017, movilización ciudadana empujando para la realización de la obra. 2021 venían a la puerta de la Junta General y hoy vuelven a volver a estar aquí en 2022. Yo creo que esta cronología debe servir para entender que basta ya de dejar olvidado a una comarca entera, basta ya del desmantelamiento planificado de nuestras cercanías y vamos a poner soluciones, fechas y acabar lo que es algo de justicia histórica contra una comarca. Yo creo que lo podemos hacer. Hoy esta Junta General va a lanzar un mensaje de basta ya de retrasos, pónganse manos a la obra, urbanicen también el barrio del Puente, del Peri del Puente, hagan el Peri del Puente, urbanicen esa zona y actuemos como actuaríamos con cualquier otro lugar que merezca dignidad y respeto como el Langreo. Muchas gracias.